BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Prophecy. Profecías de últimos tiempos. We're first going to start in the land of Israel. Primero vamos a empezar con la tierra de Israel. Why we sang Shalom Jerusalem. ¿Por qué cantamos Shalom Jerusalén? Jerusalem was under attack this week. Jerusalén estaba bajo ataque esta semana. The Muslims were firing rockets at the holy city. Los musulmanes estaban mandando misiles a la ciudad santa. For no reason at all. Por ninguna razón. They're firing rockets. Están mandando estos misiles. This is a sign to everybody Esta es una señal para todos. that things are going to start to get extremely bad. Esta es una señal que las cosas se van a convertir extremadamente mal. This next story, Esta próxima historia, the Muslims fired rockets at the nuclear reactor in Israel. los musulmanes mandaron misiles en el At the nuclear reactor reactor nuclear in Dimona, in the southern part of Israel. en Domón, en la parte sur de Israel. The Iron Dome missile system knocked down 3. Esta cúpula de hierro tumbó a 3 misiles 2 other rockets fell in the field by the nuclear reactor. y los otros 2 misiles cayeron por causa del reactor nuclear. The Muslims are pretty stupid Los musulmanes son muy estúpidos because they live close enough where the nuclear fallout is going to kill them too. Viven cercanamente que sabiendo que ellos mandan estos misiles y también los van a matar a The ellos. rocket hits the nuclear reactor, what happens? Este misil cae en el reactor nuclear, ¿qué va a suceder? Boom, Hay una explosión it melts. y se derrite. It's a meltdown. Well, what happens after it melts? Right? Radiation leakage, that's not bad either. That's where the radiation leaks and y'all die. Va a haber Slow un and líquido. painful. La radiación se expande y esto va a matar a las personas más So rápidamente. they don't understand. Ellos no entienden That's not wise. que eso no es sabio. Okay, next story. Próxima historia. This is, by UN definition, Esto por la definición de las Naciones Unidas nuclear terrorism. es terrorismo nuclear. So everybody that fired the rockets and the leadership of that country can be arrested now. Todas las personas que dispararon estos misiles y que estaban encargados de esta nación son responsables también por esto. Next story. Israel was also fired upon from Syria this week. Israel también fue disparado por el país de Siria. So that's in the north. Esta es en la parte norte. Rockets are flying from the south. Los misiles están viniendo del sur. And then yesterday, Y ayer, from Lebanon, rockets were fired into Israel. el país de Líbano también vinieron misiles. And one hit a gas station. Y una cayó en una estación de gas. And that caused a lot of problems there. One person died. Causó muchos problemas y una persona murió. So Israel is being surrounded by her enemies. Israel está rodeado de sus enemigos. She is being surrounded. Está rodeada de sus enemigos. You might want to pick up your Bible and start reading it. Te gustaría coger tu Biblia y empezar a You leer. might want to read Psalm 83 because that war is about to happen in front of your eyeballs. Te gustaría leer el Salmo 83 porque muy pronto la guerra va a empezar delante de tus ojos. Next story on anti-Semitism. Próxima historia sobre el antisemitismo. This is rising greatly around the globe. Esto se está aumentando grandemente alrededor del mundo. Here in Sweden, Aquí en el país de Suiza, a man hung an Israeli flag. el hombre colgó una bandera de Israel. He hung an Israeli flag. Colgó una bandera de Israel. And because he hung the Israeli flag at his house, Porque él puso la bandera de Israel en su casa. people broke in and beat him, Las personas se entraron y lo golpearon. putting him in serious condition in the hospital just for flying the flag. Y lo pusieron en condición muy seria solamente por poner la bandera de Israel en su And casa. that's in Sweden. Y eso es en el país de There's Suiza. some chairs up here if you wish.
Charles, if you would slide over one, please. And maybe slide Evelyn's bag over. So, yeah, you're going to have to slide two. Sorry. Thank you very much. So just by putting this flag up, he was beaten almost into a coma. Por solamente poner esta bandera fue golpeado hasta llegar casi a una coma. And in Berlin this week, En la ciudad de Berlín there was a 67-year-old man hubo un hombre de 68 años de who edad was sitting on a park bench in Berlin. sentado en el parque, And because he had a Jewish star on his lapel, porque él tenía una estrella de on his David cap, en su sombrero. some people beat him and put him in the hospital Un grupo de personas lo golpearon y lo mandaron al hospital, just because he was wearing a Star of David. solamente porque estaba usando la estrella de David. And that was in Berlin. Y esto fue en Berlín. I guess we're going to have to root for Argentina. Me imagino que nos va a tocar ir por Argentina, entonces. I don't want to root for Argentina. They're just as bad. No quiero, quiero ir por Argentina, son malos. I wish the Brazilians won. Me gustaría que los brasileños But that, ganaran. anyway. End time prophecy now. Profecías de últimos tiempos. Rip from the headlines. Watch out what's going on, everybody. Arrancaba los titulares, por favor, pongan atención. In our first story, En nuestra primera the historia, prophecy comes from John 15, verse 18, la profecía viene de Juan 15, 18, where Yeshua said, they'll hate you because of me. donde Yeshua dice, el mundo te va a odiar por causa mía. Well, don't worry, they hated me first. Pero no te preocupes, me odiaron primero. In this first story, En esta primera historia, this woman in Walton, Kentucky, una mujer en el Walton, Kentucky, she was fired from her bank teller position, fue despedida de su trabajo de banquera, not because she stole money, no porque robó dinero, not because she was late for work, no porque llegó tarde al trabajo, not because she called out sick. no porque llamó enferma, It's because she said to people, have a blessed day. porque le dijo a las personas que tengan un día bendecido. Welcome to the end of the game, everybody. Bienvenido al final del juego. When God is hated for, have a blessed day. Porque Dios es odiado solamente porque digas tenga un día bendecido. She didn't say, may God bless you. Ella no dijo que Dios te bendiga. So you can take the blessing even if you're a dumb Muslim. Puedes recibir la bendición, no importa Have a si eres blessed un day. musulmán tonto, ten un día bendecido. Is that something bad to say? ¿Eso es algo malo decir? You didn't curse the person. No si usaste palabras obscenas a la She persona. was fired for saying, have a blessed Fue day. despedida solamente por decir que tengas un día bendecido. Next prophecy. Próxima profecía. Yeshua talks about in Matthew 24, verse 7, Yeshua habla en Mateo 24, 7 about wars. sobre las guerras. Get ready for the war, everybody. Prepárese por las guerras. Here's a story that you should very much understand. Esto es una historia que de pronto deben ustedes entender muy bien. The organization ISIS, La organización ISIS they stole 88 pounds robaron 88 libras of low-grade uranium. de uranio. That's enough Es to make a dirty bomb. Es suficiente para hacer una bomba sucia, Probably be able to make two. probablemente para hacer dos. What is a dirty bomb? ¿Qué es una bomba It's sucia? not a real big one like you see here. No es una bomba así grande como la que ves aquí en la foto. But what does it do? Pero ¿qué hace? When you explode it, Cuando lo explotas, it expels a lot of radiation esto esparce mucha radiación. so that you die nice and slowly. Vas a morir muy lentamente. Don't think that that ain't coming here, everybody. No pienses que eso no va a llegar acá. And don't think one of them was not going to Jerusalem. Y no pienses que una de esas va a caer a Jerusalén. The other news agencies are not carrying this story. Las otras noticias no están cargando esta historia. They say, oh, we're not really worried. Dicen, no estamos muy preocupados. Well, if you're not worried, you're an idiot. Si no estás preocupado, entonces eres un idiota. These people don't care about life. Estas personas no les importa la vida. 88 pounds 88 libras of low-grade uranium. de uranio. Next story. Próxima historia. ISIS also seized ISIS también ve 2,500 chemical weapons rockets. 2.500 misiles químicos. 2,500 of them 2.500 de ellos from Iraq del país de Irak. are now in the hands of the terrorists. Están ahora en manos de los terroristas.
Get ready, everybody. Prepárense todos. This is the beginning of the end. Este es el principio del fin. These people do not play nice. Estas personas no juegan muy The bien. only way to beat them La única forma de in the ganarles, secular is to kill them. la forma secular es matarlos. They're coming to a neighborhood near you. Van a acercarse muy pronto a una comunidad. In the de next ustedes. story, here Turkey had to get into it too. Y aquí en la próxima historia también el país de Turquía también se involucró. Turkey is now threatening Israel also Ahora el país de Turquía también está amenazando a Israel for protecting themselves. por protegerse. Turkey said that they're going to start getting into the fight. Turquía dice que también se van a involucrar en esta pelea. They have fired over 463 rockets into Israel as of Thursday. Ellos mandaron aproximadamente más de 400 misiles al país de Israel desde el jueves. 463. 463. That was as of Thursday afternoon. Y eso fue del jueves por la tarde. Almost 200 were fired yesterday. Y 200 fueron I think that was the disparados number. ayer. 200. 200. Now Turkey says Israel's doing bad by attacking. Hoy, Turquía está diciendo que Israel está haciendo mal por atacar. Next war story. Próxima historia de guerra. China is getting into it. China también se está involucrando. Remember, it's Gog and Magog that raises up. Recordemos que es Gog y Magog que se levanta. It's two people. Son dos pueblos. Gog is who? Gog es quién? Russia. Es Rusia. Magog, Magog China. es China. Right there Ahí in mismo, this story. en esta historia. China ran a newspaper ad China puso una propaganda en sus periódicos, showing them blowing up Japan. mostrando cómo ellos piensan mandarle una bomba a Japón. They've been getting into little fights recently. Ellos están teniendo peleas pequeñas recientemente. China has recently put out 3 nuclear submarines. China acaba de mandar 3 submarinos nucleares. China has the largest military on the planet. China tiene el ejército más grande en el planeta. Next news story. Próxima historia. Yeshua said there'll be wars and rumors of wars. Yeshua dice que va a haber rumores de guerra y guerra. The banks are now having to put together Los bancos ahora están juntando a cyber war council un consejero de la guerra civil. because the bank information is getting hacked. ¿Por qué? Porque la información bancaria está siendo robada. So they're going to start doing biometrics. Van a empezar a ser biométricos. It's a 2-phase program, everybody. Es un programa de doble cara. The biometrics will know who your DNA is El from. biométrico va a saber cuál es tu ADN. Then you can get to Revelation 7 and Revelation 14. Puedes ir a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Next war story. Próxima historia de guerra. Can you spot ISIS in this picture? Puedes encontrar a ISIS en esta foto. I'm not going to get deep into this because we'll probably get in an argument No voy a entrar muy profundo en esto porque vamos a entrar en un argumento about our borders that need to be secured. de nuestras fronteras que tienen que ser aseguradas. Thousands and thousands of people are coming in daily to America. Miles y miles de personas están entrando a los Estados Unidos All of a diariamente. sudden, over the last month. De un momento, de pronto, en menos de un mes. Why? ¿Por qué? Can you spot a Muslim in there? ¿Puedes encontrar un musulmán ahí? No, you can't. No, no lo puedes. Because they've gotten to the Mexicans. Ellos han entrado por el lado de los In mexicanos. Arizona this week, they found a Muslim prayer rug in the desert. En el estado de Arizona encontraron una alfombra de un musulmán en el desierto. So there you see a picture on the bottom left-hand corner. Puedes ver la foto en el lado izquierdo en la esquina. The militias are starting again in Texas. Los ejércitos están empezando otra vez en Texas. And where is the first place they're coming to? ¿Y cuál es el primer sitio que ellos van a ir? No, what city in Texas? ¿Qué ciudad en Texas? Right where Juan and Jen are, Laredo. Donde está Juan y Jennifer en Laredo. They live right on the border Ellos viven ahí en la frontera, where their family lives. donde viven su familia. Get ready, everybody. Prepárense todos. It's coming, and it's coming fast. Va a venir muy rápidamente. Next story. Próxima historia. Matthew 6, verse 24. Mateo 6:24. Yeshua said you can't have two gods. Dios dice no puedes tener dos You either serve dioses. him Puedes servirlo a or él you serve money. o sirves el dinero. Here's what the French president said this week. Esto es lo que el presidente de Francia esta Well, semana. actually, it was the head of the
gasoline department. el jefe del departamento de gasolina en Francia. He says we're going to be moving away from the dollar now. Vamos a alejarnos del dólar ahora. Watch for the collapse, everybody. Vean cómo va a caer esto en colapso. You can talk to Jeannie. She's in the financial area. Pueden hablar con Jean, que está en el área financiera. She'll tell you Ella te va a this decir, is not a good sign esta no es una muy buena señal. because France is very big in the European Union. Francia es muy grande en la Unión Europea. Once France stops trading in the dollar Cuando Francia deje de invertir con el for dólar, petroleum, con el petróleo, so does Europe. también el resto de Europa. What will happen to the American economy? ¿Qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos? It'll collapse. Va a ser un colapso. Make sure you get your food and get it now. Estén seguros que adquieran su comida, adquieranla ahora. And here's the next story on the money area. Aquí hay otra historia que se refiere a lo que es el dinero. BRICS is opening up a banking system worldwide. BRICS está abriendo un sistema bancario mundialmente. BRICS is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The BRICS. top ones there. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. So India and China and Brazil, you have three of the largest economies on the globe. Brasil, Rusia y China tienen los tres países más fuertes económicamente en el mundo. They're going to stop trading in the dollar. Van a dejar de invertir con el dólar. Here is another story when you don't follow God. Aquí hay otra historia cuando no sigues a Dios. We have the highest number ever Tenemos el número más alto visto of Americans on public assistance ever in our history. de los americanos que están bajo el sistema público, el sistema público de ayuda del gobierno. It can't be sustained, everybody. It's going to collapse. No puede ser sostenido, va a ser un colapso. Prophecy about sickness. Profecía sobre las enfermedades. Leviticus 26, verse 16. Levíticos 26, 16. Specifically here in this verse, Específicamente en este the versículo, Lord says, when you don't like me, el Señor dice, cuando yo no te caigo bien you don't want to learn my word, y no quieres seguir mi palabra, you don't want to be taught my word, no quieres que mi palabra sea I'm going to enseñada a ti, send wasting diseases and chronic fever. voy a mandar enfermedades que te gasten y fiebre crónica. Ebola is out of control in Africa. La enfermedad Ebola está fuera de control en el país, Out of en control. el continente de África. And one of the nations is run by England. Y una de estas naciones está manejada por Inglaterra. And people travel back and forth between England Yes. and this African nation. Y muchas personas van de a Inglaterra a esta nación africana. Ebola is going to come to Europe very shortly. Ebola va a llegar a Europa muy rápidamente And it is out of control. y está fuera de control. Here is another story. Acá hay otra historia. See that child there? ¿Ves ese niño ahí? That's something called smallpox. Es algo que se llama la viruela. We got rid of it in the 1950s. Les deshacemos de la viruela en 1950. There was a laboratory this week Hubo un laboratorio esta semana. where there was a box of smallpox found where it shouldn't have been. Encontraron una caja pequeña con la viruela donde no debía de estar. 35% of people who get smallpox die. 35% de las personas que adquieren la viruela se muere. And it's very, very, very painful Y es muy, muy, muy doloroso. because it starts all over your skin Empieza por tu piel and then it works inside of you, y después trabaja dentro de ti, into your blood vessels, en todas tus vesículas de sangre, into your throat, en tu garganta into your lungs, y tus pulmones. and then you die from it. Y después vas a morir. Exactly what the Lord said Exactamente lo que dijo el in Señor Leviticus 26. en Levíticos I'll 26. send fever Voy a mandar fiebre and I'll send inflammation. y voy a mandar inflamación. That kid is inflamed. Ese niño está inflamado. Next story. Próxima historia. In Matthew 24:7, Mateo 24:7. it talks about earthquakes also. Habla de temblores también. Here, we've had a lot of earthquakes, Esta semana hemos In tenido America. bastantes temblores aquí en not just in América. California. No solamente en In California. Oklahoma, where Aaron's father lives, Oklahoma, donde está el padre de Aaron, they've had more earthquakes than California han tenido más temblores que el estado de California. in 2014 already. En el 2014. That's a lot of earthquakes in the middle of our country. Esos muchos temblores en la mitad de nuestra nación. Next story. Próxima historia. In Russia,
En el país de Here's a Rusia, volcano erupting. aquí hay un volcán haciendo erupción. That's why they said this polar vortex is going to come here next week. Por eso dice que este vortex polar va a venir la próxima semana aquí. It's going to drop the temperatures into the 40s and low 50s. Va a bajar las temperaturas a 40 y 50 grados. Get ready, everybody. Prepárense todos. God's not happy. Dios no está muy contento. God's not happy. Dios no está muy contento. In the next story, En la próxima historia, that's Yellowstone National Park. este es el Parque Nacional de Yellowstone. That's a road in Yellowstone National Park. Esta es una carretera en el estado de You say, Yellowstone. that doesn't look so bad. Vas a decir que no se ve tan mal. It does if you try to drive your car over it. Se ve mal si tratas de manejar The sobre esta road's carretera. not black. La carretera no es negra. The road's melting. La carretera se está derritiendo. It's not melting because it's hot outside. No se está derritiendo porque hace calor afuera. It's melting because of the magma that's coming up from underneath the ground. Se está derritiendo por la magma que está debajo de la tierra. Hot enough to burn you if you put your hand on it. Suficientemente caliente para quemar tu mano si pones tu mano sobre ella. And they said that volcano that's under the ground is the size of the 3 states. Y dicen que ese volcán que está bajo tierra es el tamaño de 3 estados. And when it blows, Y cuando esto haga erupción, it'll take a third of the United States with it. va a llevar una tercera parte de los Estados Unidos con ella. I'm not telling you this to scare you people. No te estoy diciendo esto para asustarlos, I'm telling you this because I was sad on Thursday porque yo estaba aquí el jueves. and we only had a couple of people here praying. Solamente tuvimos unas cuantas personas aquí orando. Don't worry, people. No se preocupen, You're not being raptured. no van a ser raptados. That's just a stupid idea. Eso es una idea estúpida. God's showing you signs. Dios está mostrando señales. Get your mind ready for what's about to happen. Preparen su mente por lo que va a venir pronto. Here in Proverbs 22, verse 28, Aquí en Proverbios 22, 28. it says, don't move the ancient boundary stone. No muevas las fronteras de la piedra de Our los Bible ancestros. never changes, everybody. Nuestra Biblia nunca cambia. It's the same yesterday, today, and forever. Es la misma ayer, hoy y para siempre. In Australia, En el país de they wear Australia those funny little wigs usan estas pelucas que son muy chistosas because they used to be a British colony. porque ellos pertenecían a la colonia británica. One of the judges said this, Uno de los jueces dijo esto: since we're accepting gay people, como estamos aceptando a las personas homosexuales, we should also allow incest también debemos permitir and incesto pedophilia. y pedofilia. Because if we're going to allow a man to have sex with a man, Si vamos a permitir un hombre que tenga relaciones sexuales con otro you hombre, should also be able to have sex with children. también tienes que tener también la oportunidad vas You know, a tener sexo con A niños. 50-year-old man should be able to have sex with a 9-year-old boy. Un hombre de 50 años debía tener sexo con un niño de 9 años. And you should also be able to have sex with your siblings. Y también debes tener sexo con tus hermanos. That's what he's putting forth. Eso es lo que él está presentando. Because see, when you open the door to homosexuality, Cuando tú abres la puerta a la homosexualidad, you can't stop anything else, everybody. no puedes parar nada más. Next story. Próxima historia. On the tickle my ears in 2 Timothy 4, verse 3, En hacer cosquillas en mi de 2 Timoteo 4:3. it says at the end of days, Dice: a finales de los tiempos, people won't want to listen to sound doctrine. las personas no quieren escuchar malas doctrinas. They don't want to listen to people that have been trained, No quieren escuchar a las personas que son that entrenadas, teach Torah. que enseñan el Torah. We're not under the law anymore. No estamos bajo la ley ya. Okay, that's cool. Ok, está bien. Don't worry, the Lord's going to get you. No te preocupes, Dios te va a alcanzar. So here in this next story here, Aquí en la próxima historia, evangelicals are changing their mind on gay marriage. los evangelistas están cambiando su mente sobre el matrimonio homosexual. God says marriage is what? Dios dice que el matrimonio es ¿qué? Between one man Entre un hombre and one woman. y una mujer. But the evangelicals are saying, no, that's cool. We like it. Los evangelistas están diciendo: no, está bien, a nosotros nos gusta. Don't move the boundary stone. No muevan esta piedra de frontera. Now, there is a special place for certain people in hell. Hay un lugar especial para las personas en el How infierno. many people know that there's levels of hell? ¿Cuántos de ustedes saben que hay niveles de infierno? There are levels to hell. Hay niveles en el infierno. In 2 Peter 2, verse 4, En 2 de Pedro 2:4 there's hell and there's a lower place than hell. hay un infierno y una parte más baja que el infierno. Okay? Now,
here in this story, aquí en esta historia, this is where this man is going to be. esto es donde va a estar este hombre. This man has performed 90,000 abortions. Este hombre ha hecho más de 90,000 abortos. And he says it's his calling. Él dice que es su llamar. Well, somebody's going to be calling you to hell soon. Alguien te va a llamar al infierno muy pronto And you ain't going to get out of there y no vas a poder salir de ahí until the Lord destroys your soul. hasta que el Señor destruya tu alma. And his name is Dennis Christensen. Y su nombre es Dennis Christensen. He's not being very Christ-like now, is he? Él no está siendo muy Cristo, ¿verdad? Murdering little babies. Asesinando niños, bebés pequeños. Come here, let me punch you in the nose. Ven, yo te voy a dar un golpe en la nariz. And then the Lord said in this final story, Y el Señor dijo en esta historia final, don't worry, you don't want to follow my rules? no te preocupes, no quieres seguir mis reglas. That's okay. Está bien, I'm just going to turn off the water. voy a cerrar el agua. What happens if God stops raining on the planet? ¿Qué pasa si Dios deja de mandar lluvia sobre la tierra? No food, right? No va a haber comida, ¿verdad? Well, here in the wonderful state of Nevada, Aquí en el maravilloso estado de Nevada, you see where it's the light and the dark on that mountain there? puede ver lo claro y lo oscuro en esa montaña. That's where the water used to be. Ahí es donde estaba el agua. The Lake Mead is at its lowest point ever. El lago Mead está en su punto más bajo. But Nevada's got that wonderful Democrat, Harry Reid. Entonces el estado de Nevada tiene ese maravilloso demócrata. What's his name again? Harry Bozo Reid. Harry Bozo Lee. Okay? And also you have Las Vegas and También prostitution. tienes la ciudad de Las Vegas que tiene mucha prostitución. And the Mormons, Y los mormones, who say you can have multiple wives. donde dicen que puedes tener múltiples esposas. Okay? So the Esposas Lord said, múltiples, I'm going to perdón. take your water away. El Señor dice, voy a quitar tu agua. All right, that's all the news we have time for today. Estas son las noticias para el día de hoy. If you want the news, it's about 100 pages this week. Si quieren las noticias, son aproximadamente 100 I'll páginas. send esta you semana. all the news from Israel from this week. Puedo mandar todas las noticias de Israel. And if you're online, there was 130 of you last week. Si están en el internet, hubieron 130 personas la semana How about pasada. hitting the donate button, would you please? ¿Por qué no hacen clic en el botón de donar? All right, we're going to